Muy buenas. Desde la parroquia de la Santa Cruz en San José, Costa Rica, les presentamos una nueva emisión de Vivir con Alegría, un espacio dedicado a tratar valores espirituales, cristianos, católicos, en el contexto de nuestra comunidad y nuestra sociedad. Nos acompaña el vicario Gilbert Ceciliano. Les habla Edgar Fonseca. Padre Gilbert, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y una gran alegría, don Edgar, volvernos a encontrar en este año 2016. Y un saludo para todos nuestros seguidores, con la esperanza de que los aportes que les demos les ayuden en su crecimiento humano, emocional y por supuesto espiritual. Este espacio lo desarrollamos en el preludio de la Semana Santa 2016, en el preludio del día de ceniza, del miércoles de ceniza, pero con una ocasión también muy particular, que es la visita pastoral que realizará a la comunidad de la Santa Cruz el arzobispo de San José, Monseñor José Rafael Quirós. En este inicio del año, ¿cuál es su reflexión para quienes nos siguen desde este espacio? Bueno, un saludo y una gran alegría el poder compartir. Y yo creo que hay muchas expectativas. Cuando uno inicia año tiene muchas expectativas y muchos deseos de renovar cosas, de transformar cosas, de mejorar. Pero sobre todo uno quiere que este año sea mejor que el pasado y ser más feliz. Y yo creo que el material de reflexión que vamos a tener, precisamente eso es lo que nos va a hacer, abrir más la mente, abrir más el corazón, para que nosotros podamos en nuestra vida cotidiana mejorar más nuestras cosas, nuestras relaciones interpersonales y por supuesto nuestra relación con Dios. Precisamente, Padre Gilbert, el Santo Padre Francisco, en una reciente homilía, en este contexto de Año Nuevo, pedía a los fieles católicos tener una fe más fuerte, tener una fe de coraje. ¿Cuál es mi fe en Jesucristo?, planteaba él. ¿Ha cambiado mi vida con mi fe? ¿A qué nos llama el Santo Padre Francisco con interrogantes como estas? Don Edgar, la fe es un tema actualísimo en todos los momentos, desde un orden personal, también en un orden eclesial y en el mundo, en la realidad que estamos viviendo hoy en día, también queremos como respuestas de fe. ¿Cómo vivir la fe? Y el Papa lo dice muy claro, la fe es en Dios y la fe en Jesucristo. Es más que una creencia, es más que una emoción. Porque en muchas ocasiones la gente le dice a uno, es que yo no siento a Dios, es que yo no siento nada. A veces le dicen a uno, a veces creo, a veces no creo. Y la fe viene a ser una respuesta desde una óptica muy especial hacia los retos que el mundo nos está planteando, don Edgar. Por ejemplo, la fe vivida en la familia, la fe vivida en el trabajo, pero es una opción personal. Es una opción personal. El Santo Padre se mostró en esta homilía muy intenso en su reflexión alrededor de la fe, como usted lo plantea, y dijo una frase que me llama particularmente la atención. La fe no se merece, la fe no se compra. Por eso debemos de ser humildes, arrepentirnos y rezar. ¿Qué nos hace crecer en fe? Bueno, la fe, en primer lugar, es el encuentro. Y yo lo veo en dos dimensiones, don Edgar. Un encuentro con Jesucristo, y ese encuentro con Jesucristo es un encuentro conmigo mismo. Si yo realmente soy un hombre que quiero vivir esa dimensión de Cristo,
Entonces aquí me hace una reflexión muy clara. Para vivir la fe, yo tengo que vivir como Jesucristo nos lo plantea. ¿Y qué es lo que plantea Jesucristo? Ve qué interesante, comencemos a decir frases. Dice Jesús, el que me ve a mí, ve al Padre. El que cree en mí, cree en el Padre. El que me escucha a mí, escucha al Padre. Mi Padre y yo somos uno. Mi Padre y yo queremos que ustedes se amen como mi Padre y yo los amamos. Entonces Jesús nos está planteando una dimensión muy bonita, que ustedes se amen como mi Padre y yo los amamos. Entonces, la fe, el amor, la verdad, la justicia van de la mano. Van de la mano. ¿Por qué? Porque Jesús hace la voluntad del Padre. El Padre lo envía a traernos el reino de Dios. Un reino de amor, un reino de esperanza, un reino de alegría, un reino de esperanza. Ese es en el reino que yo debo creer. Ahora viene la otra parte, don Edgar. Vivimos en una sociedad que nos confronta con situaciones mediáticas. Con situaciones mediáticas. Y le voy a poner un ejemplo muy bonito. En la vida, a los que nos están escuchando, usted ama no solamente porque el amor le tiene gusto y le da satisfacciones. Usted ama porque hay lucha, porque hay esfuerzo, porque hay sacrificio. Por ejemplo, en la vida conyugal, en la vida familiar, que hay momentos de dolor, hay momentos de enfermedad, hay momentos de inconveniencia. Pero ¿deja usted de amar? No, usted sigue amando. Tal vez no con la misma emoción y sentimientos, sino con convicción. Y aquí viene una palabra clara, muy, muy clara. La fe son las convicciones que yo tengo que me permiten hacer opciones de vida. La fe son convicciones que yo tengo que me permiten hacer opciones de vida. Interesante reflexión esta suya, Padre Gilbert, sobre cómo vivir la fe y cómo la trae usted al sentido práctico, por ejemplo, la vida conyugal. Pero en la vida, no solo conyugal, en la vida diaria, en la vida de trabajo, en la vida de la calle, en la vida de la comunidad, hay experiencias de todo tipo y hay personas que quizá nos están siguiendo y nos están viendo y están viviendo momentos duros, momentos de angustia, momentos de incertidumbre sobre su fe. ¿Qué recomendaría usted a personas en circunstancias como estas, en momentos como estos en sus vidas? Mire, cualquier actividad que usted esté viviendo, un conflicto en la vida matrimonial, un conflicto en la vida con sus hijos, un conflicto laboral, un conflicto económico, no importa el conflicto que usted vea, un conflicto sentimental, un conflicto que usted tiene. Cuando estamos hablando de conflicto, estamos hablando de situaciones contrapuestas que nos hacen sufrir incertidumbres, que nos producen dolor. Ahí viene la parte, cómo iluminar eso desde la fe. Entonces uno diría, ¿cómo miraría Jesucristo esto? ¿Qué me diría Jesucristo? ¿Qué me dice la palabra de Dios ante esto que yo estoy viviendo? Por ejemplo, ¿qué es lo que el mundo te plantea? La maximización del capital, de los recursos, el tener dinero, te plantea el placer de tener cosas para que seas feliz. Pero cuando tú las tienes no eres feliz. Entonces la fe, ¿qué te dice? Bueno, ¿y qué es lo más importante? Aquí viene la clave. ¿Qué es importante? Que yo le regale cosas a las personas. No, que yo me encuentre y comparta con las personas. En los momentos difíciles, en el momento de dolor, en el momento de sufrimiento, yo comparta con ellos. Eso es la fe. Por eso la fe viene una parte muy importante, don Edgar, que le voy a decir, y que dice Santiago, y que el mismo Papa lo dice. Una fe sin obras, sin hechos, no es válida. Entonces la fe yo tengo que vivirla. Si yo creo en el amor, tengo que amar a pesar de la dificultad. Si yo creo en la verdad, tengo que defender la verdad a pesar de las dificultades. Que si yo creo en la justicia, yo tengo que defender esa justicia, aunque me cueste en muchos momentos, a veces, hasta posiciones en la vida de uno. Usted acaba de decir, permítame la interrupción, Padre Gilbert, un concepto que me llama la atención y es encontrarse y compartir.
¿cómo lo fomenta usted, cómo lo propaga usted en esas gentes que nos pueden estar siguiendo, en estas personas que nos pueden estar siguiendo y que pueden estar necesitando ese momento de encontrarse y compartir para sentirse mejor en sus vidas? Que esto es vital, don Edgar. El ser humano nació para relacionarse. Ve qué bonito, Jesucristo viene y comparte. Ahora que pasamos Navidad, se encarna y toma esta condición humana. Entonces nos está diciendo algo muy importante. La fe es encarnar, es vivir la realidad del otro, es ponerse a la realidad del otro. No es que yo le voy a curar a la otra persona, la voy a aliviar, pero el estar a la par, el caminar a la par del que sufre, del que llora, del que está triste, el amor muchas veces es presencia. Ahora que partió mi papá el año pasado, ¿de qué significaba? Yo no podía evitarle a mi papá la muerte, ya llegó el ciclo de su vida, pero ¿qué es lo importante? Acompañarlo y estar a la par de él, que él no se sintiera solo, que él se sintiera que estaba ahí. Entonces la familia estuvo acompañando a mi padre, estuvo a la par de él. Entonces el amor es precisamente eso, es hacer más llevadera la vida. Incluso en algún momento usted puede tener alguna persona, enemigo o rival, o un adversario, que usted, a pesar de que no le guste su manera de ser, usted mirarlo con amor y con misericordia. Decirle, yo no estoy de acuerdo con su manera de ser, pero hey, yo tengo que aprender a aceptar el proceso de su vida. Bueno, usted toca un tema que es guía en este año 2016, el tema de la misericordia, y precisamente su santidad de Francisco en otra reciente intervención pública insistía, puntualizaba mucho en la necesidad de que haya misericordia en nuestras vidas. Él dice, pidámosle al Señor que hagamos actos de misericordia, dice el Papa. ¿A qué nos está convocando él con esa pues, manifestación? Hay una frase, don Edgar, que a mí me impactó enormemente, que dijo el Papa cuando hizo la convocatoria. Andan muchos corazones heridos, andan muchos corazones dolidos. Hoy el ser humano anda en una hipersensibilidad que es reactivo y no reflexivo. Y yo creo que la misericordia, ¿qué nos hace? Tres dimensiones tiene la misericordia. Primero quiero decirle la palabra y qué significa. La palabra misericordia viene de dos raíces, miserere y corde. Corde es corazón y miserere es ser compasivo. Entonces, ¿qué significa la traducción? Que uno tiene que tener un corazón amoroso, compasivo con los demás. No podemos ser jueces, no podemos vivir condenando, no podemos vivir señalando. Y don Edgar, la misericordia va en tres dimensiones. Una hacia sí mismo, porque yo soy pecador, yo no me quito el tiro. El Papa, cuando asumió el pontificado, dijo, soy un pecador, oren por mí. Entonces, la conversión comienza cuando yo acepte mi realidad de que soy pecador, que a mí me falta capacidad de amar, capacidad de darme, capacidad de servir, capacidad de sacrificarme, capacidad de entregarme, que a veces no amo lo suficiente, no me doy lo suficiente y que yo cometo errores y que con mis actitudes de orgullo, de egoísmo, de prepotencia, he dañado a otras personas. Entonces viene la primera parte, que es restablecerme, restaurarme, yo mismo convertirme y sanar mi corazón, para que mi corazón dé amor, de paz, de alegría, de esperanza, porque uno no da lo que no tiene. Segundo, reconciliarme con Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está lejos de Dios, que se ha ido porque está resentida, porque está enojada, porque Dios no le cumplió, Dios no le ayudó, o porque Dios no lo perdonó, o porque se divorció y se alejó de la iglesia y porque ya no me aceptan como soy. Y entonces la gente se enoja con Dios y se enoja con la iglesia. Entonces reconciliarse con Dios es volverse, oiga la palabra que bonita que dice el Papa, encontrarse con Jesús y encontrarse con su ternura. Y él habla mucho, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Como el hijo se fue de la casa
Y cuando vino, lo recibió, lo abrazó, lo besó, le dio el traje de fiesta y le hizo una fiesta. Eso es lo que el Papa quiere. Ese es el Papa Dios que nos abraza con cariño. Y lo otro, reconciliarnos con los hermanos. Y qué bueno sería que si usted está enojado con un hermano, con un amigo, que fue muy amigo suyo, que usted se peleó con su padre, con su madre, con su hijo, lo llame y se siente a conversar. Y le diga qué es lo que le duele, qué es lo que siente. Y si es usted el que falló, pida perdón. Y que si no fue usted, fue la otra persona, pero usted la quiere y la ama mucho, ¿por qué no la llama? Mira, yo te quiero mucho y estás brava conmigo, te enojaste conmigo, pero yo te amo, yo quiero que restablezcamos nuestra relación. Tal vez no vamos a cambiar nuestra manera de ser, pero eso es lo que Jesús quiere. Entonces, que el Papa quiere que nos restablezcamos y que hagamos una fe más sólida, más madura, fundamentada verdaderamente en ese encuentro, en la ternura con Cristo, con Dios y también con los hermanos. ¿Para qué? Para ser más unida la comunidad, más sensible. Y lo otro que el Papa plantea, que es los grandes grupos que están rivalizando en este momento. Hay grandes conflictos en grupos religiosos, en grupos políticos, y ¿qué es lo que lleva el dolor, el enojo, el odio? A la muerte y a la destrucción. Mas la misericordia lleva a la reconstrucción y a restablecer relaciones sanas, maduras, bonitas y gratificantes y constructivas que den frutos para los demás. Padre Gilbert, esta conversación la desarrollamos a escasos días de que visite la comunidad del barrio La Cruz el señor arzobispo de San José de Costa Rica, Monseñor José Rafael Quirós. Sin duda la visita pastoral es todo un acontecimiento más para una comunidad marginal, como es en la que usted está destinado, tan llena de conflictividad, de necesidades, de condiciones adversas para tanta gente. ¿Cuál es el mensaje que puede esperar en una visita pastoral de su arzobispo una comunidad como esta? Sí, la visita pastoral es una misión que el Papa les ha encomendado a los obispos. Y les dice, vayan, busquen a los fieles, compartan con ellos, escúchenlos. Y la palabra obispo viene a ser el pastor, que es el que guía a la comunidad. Y entonces, ¿qué hace un pastor? Como un papá, me gusta esa palabra, papá, viene a conocer a sus hijos, a su rebaño, viene a hablar con ellos, ver cómo está. Y recuerde usted que nosotros los párrocos somos representantes del obispo, porque el obispo fue el que nos nombró aquí. Entonces yo estoy representando al obispo en esta comunidad, él me nombró. Entonces es muy bonito que él venga, conozca la comunidad, que él comparta con el párroco, que le pregunte cómo se siente, cómo está. Entonces es una relación de cercanía. Él quiere visitar los barrios, se va a tener un encuentro con el barrio de Lomas de Ocloro y quiere que vayan todos los fieles y vecinos de Lomas de Ocloro a hablar con él. Va a visitar enfermos, va a visitar la escuela, va a visitar el colegio y se va a reunir con los líderes de esta comunidad. Entonces, ese acercamiento lo pone al pastor en diálogo para que conozca la realidad que está viviendo la comunidad. Y quién quita, de ahí surjan inquietudes bonitas que nos permitan establecer nuevos lazos, nueva amistad. Y eso es lo que viene el pastor, atender puentes, acercar a la gente, conocer a los laicos y también, ¿por qué no?, a motivar a su sacerdote que tiene ahí, a su párroco, para que se anime a seguir adelante en este camino de evangelización. Pero en un primer momento es ese acercamiento de apoyo, de compañía, para fortalecer el trabajo pastoral que aquí se hace. Y que los laicos le digan qué sienten y qué piensan también ellos. Ocurre la visita en pleno inicio del año, en las cercanías de la Semana Santa, pues es todo un privilegio, como le repito, para una comunidad tan particular como esta del barrio La Cruz en el sur de la capital. ¿Cuál es su mensaje de invitación suyo a la comunidad para que acudan a los diferentes actos con el arzobispo?
Primero, que vengan y conozcan al pastor y estén cerca, lo conozcan, lo saluden, hablen con él, le digan sus inquietudes. Segundo, sientan la cercanía y la presencia de Cristo y de la iglesia en esta comunidad del pastor que nos visita. Tercero, que nos ayude a renovar nuestra fe y nuestro compromiso con Cristo, y también nos ayude a renovar nuestra fidelidad a Dios y nuestro amor a la iglesia. Y por supuesto, escogimos un lema muy bonito: recibamos a nuestro pastor con un corazón abierto, es decir, con un corazón amoroso, porque Él nos va a traer el mensaje de Cristo Jesús y la bendición. Entonces yo creo que esto es una oportunidad para que los laicos y el sacerdote renueven la fe y el compromiso a trabajar más por el reino de Dios y por la iglesia. Muchas gracias, Padre Gilbert. Desde la comunidad del barrio La Cruz en San José, Costa Rica, les hemos presentado el espacio Vivir con Alegría, dedicado a tratar valores espirituales, cristianos y católicos en el contexto de la comunidad y de la sociedad costarricense. Les agradecemos su atención, le agradecemos al sacerdote Gilbert Ceciliano, vicario de la Fuerza Pública de San José, Costa Rica, su participación en el programa, y a ustedes, por supuesto, su atención. Nos pueden seguir en Facebook, en YouTube y en la dirección email de lasantacruzcr.com. Les habló Edgar Fonseca. Muchas gracias.